Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Palia. Bien amores, vamos a continuar con la serie de misiones que nos ha traído Ace. Ace vino a nuestra parcela a decirnos que iba a venir una duquesa de la orden y que teníamos que ayudarla a preparar con todos los preparativos. Ayudamos a Tis en el capítulo anterior a construir unos muebles muy especiales y ella misma nos dijo que habláramos con Red porque también estaba muy liado con esto de lo de que venga la visita aquí a Kilima de esta personita, esta duquesa, y que se le había encargado no sé qué de un catering o algo, no lo sé bien, y nos saltó esta misión que es: tu pedido está servido, y nos dice habla con Red. Venga, vamos a la posada que está aquí Red y vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta. Oye, Albilao, ¿no habrás visto mi cucharón por ahí, verdad? Lo tienes enganchado en el delantal. Vaya, tienes razón, colega. He tenido que estar muy agobiado como para darme cuenta. Mira, como la vigilante estaba de camino, yo me puse a recoger un poco de madera para Tish, cuando de repente Acer apareció de la nada y me entrega un menú. Diría que ahora controlo los menús bastante bien, aunque a ese la sopa no le parece un plato lo bastante impresionante para un miembro de la orden. Mira esta lista. ¡Ostras! ¿Mujín? Aperitivos con un acompañamiento entero. Las tartas normales son cuadradas. Solo hay un problemilla, verás. Hay bastante trabajo que hacer. Como para 20 personas. Y yo soy solo una. ¿Crees que podrías echarme una mano? Uno bonito, por favor. El más bonito que haya. Que se asemeje a mi belleza, si puede ser. Con el mío ya son 4. Genial. Llevamos una 10ª parte del camino recorrido. ¡Que empiece la fiesta! Literalmente. Encárgate de la lista de la compra mientras yo les digo a mis amigos que la orden se pasará por aquí pronto. También puedo echar una mano con eso. No pasa nada. No sabes quién son. De todos modos, avísame cuando tengas todos los ingredientes, ¿de acuerdo? No hay mejor pinche de cocina que tú. Como siempre, Albilao. Vale, voy a charlar con él ya que estoy. Vale, o sea, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cocina ostras a Windu, cocina mujín, bajai de bajari y cocina aperitivos. Nos habrá dado las recetas, ¿no? Digo yo. Supongo yo que sí. Bueno, voy a ir a casa a ver las recetas y qué necesito para hacer todo esto. Que no es poco. Venga, vamos. Bueno, amores, a ver. Los mujín de Bajari. Tengo para hacerlo. Vamos a necesitar, a ver, en elementos básicos la mantequilla. Necesitamos trigo. También necesitamos maíz, mantequilla, sal, carne de chapa, setas, guindillas. Necesitamos también cebolla, brotes de especias, ajos, carne de mujín. Necesitamos también fibra vegetal, aceite, vinagre y huevos. O sea, necesitamos bastantes. Y tenemos todos las estaciones para hacerlo. Vamos a ver ahora las ostras. Ostras, me va a tocar ir a por ellas porque las he gastado para hacer caquita. Para hacer compost, ¿vale? Necesitaremos carne de ostra, la sal, también necesitamos guindillas, tomate, cebollas, ajo. Necesitamos también raíz caliente, que esta la encontramos en Bajari, en los acantilados. O sea, subiendo los acantilados encontraréis de esta. Mantequilla,
y cualquier carne roja. Vale, y también necesitamos otra... Oh, pues espérate. Necesitamos otra estación, necesitamos otro horno. O sea, para hacer esto necesitamos 2 hornos, que también tendré que hacer porque solo tengo uno. Vale, y luego los aperitivos. ¿Dónde estaban? Los he visto antes. Aquí, vale. Los aperitivos necesitamos... A ver, azúcar que no tengo, que habrá que comprarla. Mantequilla, huevos, harina. Necesitamos stevia, leche, cualquier fruta que no tengo, pero creo recordar que ya podía ir a comprarle los arándanos, o que los compré y ya podía plantarlos. Ahora no recuerdo bien. Necesitamos una, o sea que con una que me salga ya me va bien. Maíz y azúcar. Vale, el azúcar ya lo hemos dicho. Vale, pues voy a conseguir todo lo que me hace falta. Voy a cocinar el horno que nos falta. La cocina no veas, porque mira, necesitamos 2 de estas 2 cocinas, 2 hornos de momento. Que no sé yo si más adelante con las recetas necesitaré más, pero bueno. A ver, yo lo tengo todo un poquito desastre, ¿eh? Que estoy en ello. Todavía no he empezado a decorar ni nada. Que lo que os digo, voy a ir también a por mejillones que, como sabéis, se consiguen a lo largo de la costa de Bahari. Y nada, y volvemos para hacer todas estas recetitas. Bien, amores, comenzaremos con las ostras de Akwindu. Tenéis que poner todos los ingredientes en estrella, en mejorados, ¿vale? Para esto lo primero tenemos que venirnos a la de picar e ir picando todos los ingredientes que tenemos en esta mesa. Os digo, os dan un tiempo, esta tarda 3 minutos y hay que tardar un poquito menos porque tiene que entrar, para que te salga con estrella, tiene que entrar dentro del tiempo medio, siendo solo, cocinando uno solo. Es un poco difícil, os tengo que decir, a mí me costó bastante pillarle el truquillo. Encima estas recetas son bastante complicadas, las 3. Tienes que utilizar, creo que casi todas las estaciones en las 3 recetas. Y bueno, con la presión del tiempo y todo. Porque os digo, yo lo intenté hacer primero. No me di cuenta que había que ponerle la estrella a los alimentos, a todos los alimentos que vayamos a utilizar. Y llegué a tiempo, pero claro, al no tener la estrella en los alimentos no me contó como tal, como con estrella. Porque como veis, en la misión te pone la estrellita, o sea, tiene que estar con estrella. Y me salió la comida, pero no me salió con estrella. Así que luego ya decidí hacerlo con estrella. Como veis, está saliendo y saldrá, ¿eh? Bueno, lo que habéis visto, lo picáis todo y luego vais al horno. Y mientras se hace lo del horno, vais a la mezcladora y hacéis la mezcla. Y luego ya añadís y estará listo en poquito tiempo con estrellita. Vale, vamos a la de Mujín. Esta tuve bastantes problemas. Primero fue el tiempo porque es muy compleja. Tiene muchísimas cosas que elaborar. Así que le pedí ayuda a un buen amigo mío que es Jugadores Nintendo, que si no lo conocéis, os invito a ir a ver su canal, que él también tiene canal en YouTube, donde también está haciendo bastante contenido de Palia, muy chulo. Os dejaré el link a su canal en descripciones por si queréis ir a visitarle. Bueno, pues gracias a él lo he logrado, pero esta es muy costosa, os digo. Esta la intenté hacer yo sola. Llegué a tiempo, casi justito, y no me la contó como buena. Tampoco me la contó como buena y poniéndole los alimentos en estrellitas. Así que os aconsejo que para esta quedéis con algún amigo y la hagáis en conjunto, ya que esta, aunque no llegues al tiempo que normalmente te pide para la estrella, o sea, porque esta nosotros llegamos muy tarde porque nos hicimos un lío. Era la primera vez que mi amigo cocinaba así tan a lo bestia. Pero bueno, se desenvolvió muy bien, ¿eh? Me ayudó bastante. Luego también
nos liamos porque no sabía lo que yo preparaba, lo que él preparaba, pero era la primera vez que cocinaba en grupo yo, la verdad, él también. Pero bueno, nos desenvolvimos lo suficiente como para sacarla adelante. Y menos mal, porque encima me ha pillado que estamos con el bug que hay después del parche último del 0177 en Palia, que nos han desaparecido los Mujins. Y nos regalaron justo, porque me quedé sin Mujin, sin carne de Mujin, pero tuve la suerte de que nos han regalado 5 carnes de Mujin con 3 de soja o algo así era. Y digo, mira, tengo una oportunidad, porque si no me voy a tener que esperar a que esto lo arreglen, porque están en ello, pero vete tú a saber cuándo lo arreglarán. Y pues eso, le pedí a mi amigo que viniera a ayudarme, me echó un cable y la hemos sacado adelante y ha salido bien. Ha costado, pero ha salido. Esta es muy liosa, o sea, tenéis que ir a la picadora, hacer bastantes, picar todo lo que te pone de picar. Luego tenéis que ir a la de mezclar y hacer las dos mezclas, la mostaza y la otra que hay. Y luego tenéis que venir a cocinar una que es esta que acabo de hacer, y luego cocinar los rollos de carne de Mujin, que son 3. Os lo digo porque yo me hice un lío la primera vez, solo hice una, luego me fui a la picadora para hacer las masas y no sabía por qué no podía, pero es porque hay que hacer 3 asados de estos, ¿vale? Una vez tengáis los 3 asados, este sería el último ya, tenéis que ir a la picadora y terminar de hacer. A mí me faltaba todavía la carne que no la había picado, la piqué. Esta cuesta un poquito porque es muy a saco, o sea, tienes que ir súper rápido y os digo, yo no tengo tanta práctica, ya le iré cogiendo el punto. Pero bueno, no pasa nada porque aunque erréis, vuelve a salir, lo único que es eso, vais a contratiempo. Pero ya os digo que si vais acompañados, aunque lleguéis, ya lo veréis, aunque lleguéis en la zona roja del temporizador de la comida, saldrá estrella. Bueno, cuando ya termine esto, tienes que hacer 2 masas. A ver si no termino. Venga, ya terminé. Vale, ahora tenéis que hacer primero esta masa, ¿vale? Que es con la carne. Esto es muy fácil, es lo más fácil de cocinar, creo yo. Y una vez terminas esta masa, tienes que hacer la otra, que esta es como batiendo. Esta, la de carne. Hay que hacer esta masa. Esta, que me he equivocado. Hay que hacer esta masa primero, ¿vale? Que es la que tiene la carne dentro. Y luego hacéis la otra que es batiendo. Lo que pasa que yo aquí ya os digo, o sea, me puse muy nerviosa la primera vez que lo hacía en compañía. No me acordaba que era lo que tenía que hacer. Me pegué un lío aquí que no veas. No me acuerdo por qué no podía hacerla aquí, la verdad. Algo me faltaba, o sea, tenéis que estar súper atentos porque... mira, ¿veis? Era una de carne que me faltaba por hacer. La que había fileteado después, que todavía no la había hecho. Bueno, pues tenía que asar esta carne y hacer esta última masa y añadirlo todo al horno. A ver, lo malo de esto de cocinar es que no te pone en qué orden tienes que hacerlo, pero pues vas probando y tal. ¿Veis? Aquí lo metimos súper a justo de tiempo, pero nos salió el de estrella y se lo agradezco muchísimo a jugadores Nintendo. Bien, ahora vamos a por la última, que es la de los aperitivos, que son unos dulces. Para esta tenéis que veniros a la cortadora para empezar a hacer la receta. Aquí me volví un poco loca porque era la primera vez que lo hacía, no sabía bien el orden que llevaba esta receta, pero bueno, luego ya vi que en mezcla, o sea, vais probando, pero bueno, como os lo estoy yo contando, lo estáis viendo y ya sabréis el orden. Primero tenéis que ir a mezclar, tenéis que hacer unas cuantas mezclitas aquí.
cuando ya tenéis todas las mezclitas, podéis añadirlas si queréis o no. Luego aquí me volví un poco loca, no sabía dónde tenía que ir porque en el fogón no me salía y era porque tenía la del horno. Tenía que hacer también un bizcochito en el horno. Después de añadir las mezclas os venís al horno, os ponéis a cocer el bizcochito, lo recogéis y después tenéis que ir a la otra picadora que tendréis. Tenéis que tener 2 picadoras para esta receta. Y haréis lo que os pide aquí, que son 3 cositas. Os quería puntualizar que para conseguir los arándanos tenéis que alcanzar el nivel 10 con Badru y después del nivel 10 iréis consiguiendo unas monedas y esto os servirá para comprar la semilla de los arándanos, ¿vale? Bueno, una vez lo tengáis todo, venís a cocina y cocináis la mermelada de frangüesa, creo yo que es esto, o algo así parecido. Y ya lo podéis meter todo para que se termine de hacer los aperitivos. Y ya estaría, ya tendríamos las 3 recetas. Bien, amores, una vez que hayamos conseguido las 3 recetas, podremos hablar con Red para dárselas, supongo. ¿En qué puedo ayudarte? He hecho la comida. Esto huele delicioso, albilao. Voy a llevarlo al lugar de la fiesta antes de que se me haga la boca agua. ¿Amigos? ¿Qué amigos? Tú y Ti sois mis únicos amigos. No creo que me vaya a llevar muy bien con la orden. Prohibieron el flujo para mantenernos a salvo, pero pienso que con él podríamos llevar a cabo buenas obras. ¿Qué harías con él? Intentar ayudar a la gente. Lo mismo me pasa a mí, ¿sabes? Creo que eso es lo que haría la mayoría de las personas. Pero supongo que no importa realmente lo que pensemos. Cuando se trata del flujo, lo que diga la orden va a misa. Así que espero que no se quede mucho tiempo. De todos modos, gracias por la ayuda. Voy a poner las últimas rosetas en este postre. Y te veré en la fiesta. Espero que te gusten los aperitivos. Cuestan más de lo que Ashura me paga en toda una semana. Vale, pues ya estaría entonces. Ya la hemos hecho. Uf, madre mía lo que me ha costado esta misioncita. ¿Y esto? Are you all right? Uh-huh. I'm glad. Now, if you don't mind, could you direct me to the inn? Esto... acabo de flipar. Acabo de fliparlo. Wow, eso será para la siguiente misión, a la fiesta, ¿no? Bueno, mis amores, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Me he quedado anodada con la cinemática última que hemos tenido después de lograr hacer la cadena de misiones que nos encomendó en sí Aishe, que teníamos que ayudar a Tis y luego también a Red para que viniese la duquesa, que es la que nos ha salido ahora, que quería venir a la posada. Yo he mirado dentro por si acaso, pero no hay nada de momento. No sé yo si más adelante nos saldrá algo con esto, yo supongo que sí. Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que me ayudará muchísimo para el canal. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!